¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este programa que hemos llamado Testigos, una contribución, un ciclo de conversaciones, un espacio de recuerdos y también de reflexiones con personas que desde distintos lugares de nuestra sociedad vivieron los acontecimientos previos muy relevantes y posteriores, que duda cabe, a ese martes de día nublado por la mañana, eh, inolvidable, ¿no? Y que hasta el día de hoy marca la historia de nuestro país, que es el del 11 de septiembre de 1973. El día de hoy vamos a tener a una colega, jovencísima periodista, titulada hace poco, antes del golpe de 1973. Había estudiado en la Universidad Católica, que fue a su vez epicentro de la reforma universitaria, por lo tanto tendrá que contarnos de eso también. Y luego con una muy destacada trayectoria en aquella generación heroica, lo digo muy sentidamente, ¿no? De nuestros colegas que le tocó luchar y ejercer el periodismo en dictadura. Forjó las Mujeres por la Vida, que fue un hito muy importante de la lucha democrática chilena, profesora de nuestra universidad, Premio Nacional de Periodismo, bueno, y así sucesivamente. María Olivia Monkeberg, muchas gracias por estar acá en este programa que tiene por propósito contribuir a los 50 años, pero también dejar testimonios para el futuro. Buenos días, Berto. Qué gusto estar acá en la radio de nuevo. Bueno, por lo que tú decías, efectivamente en estos días hemos estado, yo creo que todos mirando también un poco atrás, hace un tiempo. Ya está siendo un tiempo muy fuerte, muy fuerte en materia de emociones, de recuerdos, de encuentro. Me ha tocado ir incluso a algunos actos en que uno se encuentra con gente que no la veía hace 20, 30 años, hasta 40. El otro día tuve la conmemoración justamente de los 40 años de las protestas, sí, en el Museo de la Memoria, con dirigentes sindicales de aquel entonces. O sea, realmente es mucho lo que hay para recordar, mucho lo que hay para conversar. Sí. ¿Cómo era estudiar en la Universidad Católica luego de la reforma del 67 fue, ¿no? Y, y estar ahí en ese lugar que para muchos fue fundamental, ¿no? Fundamental, Sí. Fundamental. Bueno, a ver, es bien curiosa mi historia ya, sí, porque mi historia fue una historia interrumpida. Interrumpida porque en esos tiempos, a ver, entré a estudiar periodismo en el año 1962, el año del Mundial de Fútbol. Ese año yo venía recién egresando del colegio de la monja francesa y entré a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica casi por casualidad, porque por esas cuestiones curiosas yo había postulado tanto a la Chile como a la Católica y quedé en la Chile. Estaba en un lugar bastante bien ubicado. Y me vas a creer que me llamaron en la noche otra amiga y me dice que sí, en la noche de la víspera en que había que inscribirse. ¿Sí? Me dice, mira, María Olivia, si tú te inscribes si tú quedas en definitiva en la Católica, tú estás en las dos, vas a dejar pasar a otra persona que conocía a la Chile. Y fue de esas cosas que le di un par de vueltas. Además, mi papá, arquitecto, había sido profesor en la Universidad Católica también. Y porque la Escuela de Periodismo de la Católica estaba recién fundándose. Era el segundo año al que yo llegué. Bueno, dije, ya, ahora, te cuento esta historia. El 62 tenías 18 años. 18 años. Sí. O sea, no los había cumplido. 17. No los cumplía, entrábamos, era como un año más adelante que lo que pasa ahora. Y incluso había tenido otras ideas en la cabeza, haber estudiado sociología, que también era una nueva carrera. Antes había pasado por la idea más heredada, pero que no me la apoyó mucho mi propio padre, que era arquitectura. Me gusta mucho lo estético, me atrae mucho todo, la naturaleza, los edificios. Y ocurrió que también se dio que había que dar, por ejemplo, en la Católica, el examen para sociología junto con el de periodismo. Entonces ahí fui optando por periodismo. Me gustaba mucho, en mi casa se leía mucho los diarios. Había un ambiente que era favorable, primero para que las mujeres estudiáramos, que no era frecuente tampoco. Claro.
dábamos lo que se llamaban los exámenes válidos en aquellos años, ¿no? Que iban las comisiones del Ministerio de Educación a los exámenes a los colegios particulares. Ya, y dicho eso, llego a la Católica y era una escuela bien conservadora. Una escuela donde estaba muy presente gente del Opus Dei. Tuve en los primeros años de profesor a José Miguel Ibáñez. Ignacio Valente. Ignacio Valente. Después de profesor de economía, me acuerdo, en ese primer año de periodismo, a Pablo Barahona, uno de los Chicago Boys, de los que fueron autores del Ladrillo. Y, a ver, uno es lo que uno le iba pasando en ese tiempo y otro lo que he reflexionado después. Hoy día, siendo profesora a la Universidad de Chile, ¿no? Ya hace harto tiempo ya, en esta facultad de comunicación e imagen, que el año ya, en los últimos meses, es facultad. Pero estoy muy feliz de haber estudiado en la Católica. Y no por una cuestión ni de fe, ni de esas cosas, sino que por haber conocido ese mundo por dentro. Porque creo que a la larga, en la perspectiva histórica y la repercusión en lo que pasó en Chile, es fundamental haber vivido y haber conocido lo que se gestaba, por ejemplo, en la Escuela de Economía, claro, en el Campo de los Dominicos, se fueron al Campo de los Dominicos después, o lo que pasó en la Facultad de Derecho con Jaime Guzmán. Ahora, o sea, claro, me tocó conocerlo un poquito por dentro. Ahora, tú estudiaste en la Católica entonces en 2 tandas. En 2 tandas. La primera fue del 62 al 64. Ya. ¿Y luego volviste él? 69. Por eso te iba a decir que fue bien peculiar. ¿Cómo era el 69? Era otra cosa, ¿no? Era otra cosa. Lo que pasa es que en el 62 sí me metí desde el primer instante a la actividad del movimiento estudiantil. Entonces me tocó estar. Fíjate que cuando recibí tu invitación y recordaba un poco, ayer mismo le daba una vuelta, me acuerdo de haber estado en una de las primeras convenciones para la reforma universitaria. En ese invierno debe haber sido del 62, después del Mundial tiene que haber sido, porque a mí me gustaba mucho el fútbol en ese tiempo, entonces no tenía que haber compatibilizado las cosas. Me acuerdo que una convención en el Salón de Honor, que la encabezaba Claudio Rego, Claudio Rego padre, sí, padre del actual gobernador. Estaba Rodrigo Ambrosio, que estudiaba sociología en aquel entonces, que fue fundador del MAPO después. Bueno, y no sé por qué me eligieron y me pusieron de secretaria de esa asamblea en esa cuestión. Y entonces estuve siempre muy metida en lo que era, pese a que la escuela de periodismo quedaba en la calle San Isidro con 10 de julio, había que caminar sus cuadras para la Casa Central, siempre he estado muy metida en las cuestiones del movimiento estudiantil de la FEUC. De hecho, el 64, cuando había elecciones de centro de estudiantes, me acuerdo que me habían pedido que fuera para presidenta del centro de estudiantes, pero decidí ser vicepresidenta, que me eligieran para vicepresidenta, porque yo me iba a casar ese año. Estaba de novia y me iba a casar ese año. Entonces dije, no, mucha cosa. Y normalmente suelo ser matea, entonces compatibilizar estudio, actividad estudiantil, matrimonio, era mucho. Así que fui vicepresidenta, pero llegué, y ahí va una cosa más que de cómo era la universidad, te voy a contar una experiencia de cómo era también el ambiente hacia o contra las mujeres. Fíjate que ya para entrar en un periodismo, algunas otras carreras también ponían cupos limitados, es lo contrario de lo de ahora. Creo que 1/3 nomás podían ser mujeres. Una ley de cuotas, pero restringida. Había ley de cuotas al revés. Sí. Había ley de cuotas al revés. Por eso que después la gente se impresiona y dice, estas periodistas, mujeres destacadas de esa época. En la Católica, por lo menos, había esa limitante. Sí. Y luego la sensación ahí, a veces hasta en compañeros de curso, en que con actitudes que hoy día uno las ve muy machistas. Recuerdo uno que un día le dijo a Guillermo Blanco, que era el profesor de redacción, Guillermo Blanco, Premio Nacional de Literatura, le
le dijo, don Guillermo, no le corrija a la María Olivia Monker, porque nunca va a ser periodista. Se va a casar. Otros decían cosas peores. Decían, una cosa o la otra, po. ¿Ah? Claro, ¿no? Y otros decían cosas peores, vienen a la universidad a buscar novio. Ya. No, yo lo tenía de antes, así que no era el caso. Pero... Ahora, existe como una idea, ¿no?, histórica, que ahora no es tan así, pero espero que se reconstituya, ¿no?, que es que en las federaciones estudiantiles de alguna manera se adelantaba el Chile del futuro, ¿no?, o se forjaban procesos que iban a venir más adelante. Por eso, cuando se cuenta la historia de la Unidad Popular o se cuenta la historia de la época, casi siempre se menciona como un antecedente el del movimiento estudiantil de la segunda década de los 60, ¿no? Y por eso me interesaba tanto, María Olivia, tu experiencia en la Católica, ¿no? O sea, ¿con qué universidad te encontraste cuando volviste y cómo palpitabas esa efervescencia que ya venía existiendo, pero que luego adquiere un nuevo tono con el gobierno de la Unidad Popular? Claro, por eso te decía, Pato, que uno lo que vivió y lo que estaba viviendo en ese minuto y después lo que ha reflexionado sobre lo que vivió. Estoy totalmente convencida. Hoy día lo comentaba con mis estudiantes en clase, ¿sí? Porque de repente conversábamos de actualidad y de todo. La importancia que en la historia de Chile, yo creo que en muchos otros países también, ha tenido el movimiento estudiantil. Desde la universidad, desde esas dirigencias, es que salieron muchos de los líderes, tanto, bueno, hoy día los gobernantes, pero también parlamentarios. Mira tú, o ministros, en esa experiencia de la Católica, sí te podría decir de que ahí se gestó el movimiento gremial universitario. Y el movimiento gremial universitario es el origen de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente. O sea, Jaime Guzmán partió en Derecho, pero siguió en Economía, siguió en Ingeniería, que era donde más lo pescaban, ¿no? Bueno, ya que mencionaste a Ambrosio, en buena parte Ambrosio, el MAPU salió... el MAPU salió también en gran medida de ahí. Sí. También en un trabajo mancomunado, con base social, pero de ahí. Bueno, esa universidad y esa en la Católica, pero en aquellos años, en los 60, era demócrata cristiana. Piensa tú que en el 68 ya fue cuando fue después de la elección presidencial, 68, no, el 65, el gran triunfo de Eduardo Frei Montalva del Parlamento para Frei, como se llamó. Antes había sido la Patria Joven. Sí. Es decir, todo ese tiempo fue súper importante y de la Católica venía mucha gente. ¿Y tú militabas ya en la Juventud Demócrata Cristiana? Yo cuando entré a la universidad, sí, a la DSU, que era la Democracia Cristiana Universitaria. Bueno, después, ya en los últimos años dejé de ser demócrata cristiana, creí que como periodista era mejor ser independiente, pero ya por varias cosas, ¿no? Pero sí, yo llegué, venía desde el colegio con una idea hacia allá, una influencia importante de mi abuela materna, que le gustaba mucho la falange. Mi papá como arquitecto, en una mirada más profesional, más técnica, pero también fue demócrata cristiano. Y entonces lo encontraban la oveja negra de la familia, los monjes. Le decían así, eran todos de derecha, entonces la oveja negra de la familia era mi papá. Ahora, la democracia cristiana también tenía, ahora se ha hablado harto en estos 50 años de las contradicciones en la Unidad Popular, ¿no? Pero la democracia cristiana también las tenía, pues, porque de la democracia cristiana surge el MAPU, surge la izquierda cristiana, y Castillo Velasco era del Fernando mundo Castillo Velasco. Fernando Castillo Velasco era del mundo demócrata cristiano también. Absolutamente. Y Jaime también, Jaime Castillo. Entonces, ellos impulsan la reforma universitaria. De hecho, hay una información no confirmada, no sé si tú la sabes, de que en su diseño original el presidente Allende le quería ofrecer vivienda a Fernando Castillo Velasco, y que la democracia cristiana no autorizó ese nombramiento. Así lo plantean, de que no lo habría autorizado. Yo con Fernando fui muy cercana, pero por otra, y saltándonos en los tiempos, y por varias razones. Porque yo fui compañera de colegio y una de mis mejores amigas, mis grandes amigas de la vida, ha sido Carmen Castillo. Y hija de Fernando y de la Mónica Echeverría. Luego, además Fernando
Lo conocí en su casa, por la Carmen, había sido compañero de universidad de mi papá también, en arquitectura, en la Católica, y Fernando fue llevado por el movimiento estudiantil prácticamente y también por el apoyo académico en la Católica hacia la rectoría, y se terminó con los rectores obispos, con Pomposo, le decíamos al último que fue. Ahí decía yo al comienzo que esto que había sido especial, mi onda en la universidad con las interrupciones, finalmente me salí, uno no congelaba, sino que se salía nomás, el 64, fines del 64, y después tuve mis 3 primeros hijos, volví, después tuve a las 2 niñitas, y volví el 68, porque en verdad, el 69, perdón, tomé la decisión el 68, con todo lo que estaba pasando, y la tomé en la universidad, había venido, porque los procesos a veces son más largos de lo que uno visualiza cuando los está viviendo, ¿no? Pero ese proceso de pro-reforma era el que habíamos iniciado al comenzar los 60. Y yo te diría que probablemente, a lo mejor un poquito antes de que yo entrara a la universidad. Pero ver que eso se estaba concretando, fue una cuestión, una de las razones yo creo que me hizo volver a la universidad y a tratar de ser periodista. Volví, y ahí, claro, volví más a estudiar y a sacar la carrera, porque a lo más me tomaba el cafecito en el casino, te fijas, conversar un poco. Y ahí viene el otro contacto con Fernando Castillo, porque después de eso, después de que me titulé, volví a trabajar a la universidad. Y ahí trabajamos en la revista Debate Universitario, con Juan Pablo Cárdenas, con Oscar González, con la Marcia Cantelberi, Patricio Acevedo, que murió. Y fue una linda experiencia esa. Una linda experiencia porque en un mundo donde estaba muy polarizado todo, muy dividido, nosotros teníamos una revista que era de la universidad, que dependía del Consejo Superior de la universidad, y asistíamos incluso a las sesiones de consejo como para reportearla. Conocía uno todos los campos, pero te entendías con los otros y con las otras, aunque las posiciones fueran diferentes. Sí. Estamos con María Olivia Monkeberg. María Olivia, sé que para la pregunta que te voy a hacer podríamos hablar varios años, pero damos ahí tiempos acotados, lo que permiten este tipo de instancias. Habiendo pasado tanto tiempo, y seguramente has pensado en esto muchas veces, pero así resumidamente, ¿por qué no se pudo entender más la democracia cristiana con la Unidad Popular? Qué difícil la pregunta. Cuando eran, por ejemplo, tan similares, primero yo creo los programas. El de Tomic y el de Allende. Exacto, los programas presidenciales. O sea, la Unidad Política y Social del Pueblo, de Radomiro Tomic. Sí. Bueno, yo era bien tomichista, te lo puedo decir. Tenía mucho en común. O sea, había esa búsqueda de reformas profundas. Todos hablábamos de revolución. Nosotros, en la democracia cristiana, obviamente que era la revolución en libertad, y profundizar la revolución en libertad para generar este socialismo comunitario. El socialismo comunitario. Que una de las vertientes doctrinarias que inspiran a la democracia cristiana en así es. Sí. Así es. Entonces, ahí, bueno, yo no estaba como reporteando política, como te digo, ya estaba trabajando en la universidad, por lo tanto, y era un mundo como bien resguardado, ¿no? Existían los centros, gente muy, muy valiosa, tanto sobre todo de izquierda, demócrata cristiano, también gente de derecha con la que se podía conversar. Entonces, es decir, yo nunca me imaginé, la nueva te puedo decir, la idea de golpe hasta lo último que iba a existir. Jamás fui golpista, pero ni siquiera además uno lograba pensar que iba a haber un golpe. Hasta que lo hubo, ¿no? Pero, y jamás imaginar todo lo que ocurrió con el golpe, es decir, con la fiereza, todos los atropellos de derechos humanos. Es una cuestión, bueno,
Yo, De eso debes haber sí, hablado con mucha gente. con mucha gente mayor y también con mucha gente menor. Converso harto con los estudiantes de periodismo de la Chile, que son los mismos tuyos, María Olía. Siempre les hablo de tu generación, trato de llevarles periodistas de tu generación para que les escuchen, aparte de aquellos que tienen de profesores como tú. Y siempre les digo, miren, porque a mí no me tocó, ¿no? No tiene nada que ver, no debe tener nada que ver ejercer el periodismo en democracia con ejercerlo en dictadura, No. ¿no? Pucha, si hubiera, yo sé que todas las semanas hablas con tus estudiantes, pero si hubiera aquí algún estudiante de periodismo escuchando para que se puedan figurar, si pudieras decirle algunas diferencias, ¿no? Entre cómo era ejercer el periodismo en esas circunstancias extremas en comparación a cómo es en cierto marco institucional más razonable. Uno puede estar más en desacuerdo, pero más razonable como el que tenemos ahora. ¿Qué se podría decir? Es que a ver, las diferencias, hay un problema ahí, primero de clima, ¿ah? Porque ahora efectivamente la gente te habla, tiene miedo al delincuente, al que le roba el celular, pero es ese otro miedo que había, que teníamos, o que tenía la gente, ese clima en que podía pasar cualquier cosa. ¿Vivir con miedo? Uno vivía el día, uno vivía muy el día. Sabías que los que estábamos trabajando, que uno hacía periodismo, pero era un periodismo comprometido cada vez más con la libertad de expresión, pero con la democracia, con la justicia. Pero para poder entenderlo, tú que eras una periodista que trabajó en medios de oposición, ¿no? A la dictadura, te lo pregunto así bien directamente, ¿tú vivías, por ejemplo, con la idea de que te podían matar? ¿O con la idea de que te podían hacer un daño físico grave? Sí, claro, o sea, pero ya estaba como asumido. Yo el otro día les contaba, en la presentación de un libro, el libro Manuel sí. Delano, que ustedes lo comentaron, creo. Yo tuve una experiencia corta en el tiempo. Tuve una experiencia de conocer Casa de la Dina. Y no como periodista, era justamente a propósito fue en el primer tiempo de mi amistad con la Carmen Castillo. Y eso ocurrió en octubre del año 74, donde te vendan, te amarran las manos, no sabes dónde estaba acá en José Domingo Cañas, que fue una de las casas de donde hay tanta gente desaparecida. Bueno, no les importaba que no fuera periodista, obviamente. Menos mal me soltaron luego, me amenazaron, yo no podía hablar, no podía contar nunca de eso, y todo ese tipo de cosas. Pero tú sabes y le tomas el peso a que esas cosas existían. Es decir, además de todo lo que como periodista estabas recibiendo cada vez más historias que no las podías contar muchas veces. No podíamos porque teníamos, en el primer tiempo yo trabajé, después de Debate me fui a la revista Ercilla, justo después del golpe, y después estuve en la revista Hoy, y luego el 81 en Análisis. En Análisis. Entonces, claro, no es que uno si se hace esa pregunta y dice, claro, pero ¿cómo vivías todos los días pensando que alguien te estaba siguiendo? Es que no lo pensáis. Es como que uno lo hace, trata de seguir trabajando, claro, seguir viviendo, seguir... Un cierto sentido de supervivencia también, ¿eh? Yo creo. Y bueno, también tenías voces amenazantes, tenías llamados telefónicos. En esos tiempos los teléfonos fijos, así como llaman ahora para hacer para la publicidad de algo o para el cuento del tío, sí, a uno le llamaban para amenazarte. Derechamente, unas voces siniestras para amenazar a mis hijos, amenazar a mis hijas, le salían al teléfono y diciéndole, y tu mamá, tal cosa. Eso existía en el entorno. O sea, sí, era un ambiente en el que una vez me tocó caer en con el Pato Acevedo, que te nombraba de Análisis, sí. De repente fuimos a reportear algo que nos dijeron que estaban... parece que iban a allanar una casa acá en Providencia, que era de una fundación, ahora que se habla creo que ligada a una parte de los socialistas. Llegamos y era como una ratonera con estos tipos,
Ya, María con Elena, médicos. entonces déjame hacerte una pregunta, porque ustedes arriesgaron su vida literalmente para que en Chile se conociera lo que hacía la dictadura, ¿no? Y luego en estos ciclos han vuelto a aparecer los episodios. Deja tomarme un minuto para describir cosas que se han contado Ujú. acá, o sea, ratones en la vagina, personas a las cuales las fracturan enteras y las dejan morirse en un patio, Así es. personas a las cuales le aplicaban soplete en la cara vivas para desfigurarlas y para que no se supiera quiénes eran. A la de Reuter, el Corvo, el bebé, y así sucesivamente, ¿no? Eh, ¿Qué te parece que a día de hoy haya mucha gente que no sepa, estoy hablando de esos que nacieron después, o que Mm. dicen no saber lo que pasó, o gente que defienda la dictadura? A los que porque nacieron después no sepan, habrá que contarle. ¿Con lujo de detalle? ¿Con ese nivel de crudeza y Bueno, descriptivo? yo creo que de repente es bueno que se lea, es bueno que se converse seriamente. Es decir, que no puede ser, que no puede volver a Es que repetirse. estamos hablando de cosas que no Y tienen yo nada por que ver eso, con ser de derecha o ser de izquierda. Por eso te lo exacto, pregunto, ¿cómo hay gente exacto, que defiende la exacto, por dictadura? eso es que te digo, a mí me indigna. A la primera, por eso digo, si me dices tú de ese adulto, o sea, esto que quieran, vamos, sin ir más lejos ahora, con este cuento de las indicaciones Mm. al proyecto de constitución, y que quieran soltar a los presos de Punta Peuco, que quieran soltar al Krasnov Marchenko, y son asesinos, son, son torturadores, ¿ah? Hicieron todas esas cosas y mandaron a hacer todas esas cosas que tú señalas, y las tantas, los asesinatos, la lista es enorme, ¿no es cierto? Yo creo que parecería majadero repetirlo si es que uno no viera todo esto que estamos viendo. Realmente provoca un sentido de no puede ser. O sea, de verdad paren, de verdad entiendan. ¿Ah? ¿Y no será que quienes estamos haciendo periodismo en democracia hemos fallado también? A ver, te lo digo en el siguiente Sí. sentido, ¿ah? En no ser más intransigente con el negacionismo cuando nos tocan entrevistas, en no señalar más claramente qué fue lo que pasó. Mm. Es Eh, que sí. sí, yo creo que ahí pasan dos cosas. ¿Ah? Es posible que se produzca una cierta costumbre y entonces no se discuta o no se siga más adelante. Pero además, Pato, y este es el otro problema serio que te iba a decir, es la falta de medios, pues. Sí, po. Es como en los medios escritos, por ejemplo. ¿Ya? Unos confiaban, no, es que porque Internet lo iba a arreglar todo. ¿Qué importa más o menos? Y tenemos una situación de medios de comunicación súper, para mi gusto, complicada, donde no puede haber lugar al debate, no puede haber lugar a la información, salvo que esté manejada por un lado. Entonces, por eso he encontrado bastante interesante lo que ha estado pasando ahora, en que en la televisión he visto algunos programas también importantes o cosas como las que están haciendo la radio, Universidad de Chile, y las que se están haciendo en diferentes organizaciones, fíjate tú, en entidades, en universidades, porque de verdad, o sea, que no se puede volver al pasado. No, es que hay que volver al pasado. Imagínate, además, no solo por las convicciones que uno pueda tener, porque has visto sufrir a tantas familias, porque no puede volverse a ese horror. Si yo te digo una cuestión que yo siempre también se las comento a los alumnos, a los hijos, a los estudiantes en general, es que yo me acuerdo incluso cuando se criticaban los 30 años, no saben lo que era ese aire irrespirable. Si es que era el cambio de aire, un cambio de aire, si esto es casi una cuestión física, entre el momento en que finalmente logramos ganar con el no a Pinochet, más allá de que fuera limitado y de que después, claro, hubo acuerdos y cosas. Ojalá hubiera habido los menos posibles. Yo creo que ahí había que haber sido más firme. No había que... En un montón de otros temas. Claro, pero se ha frivolizado de que no era para nada lo mismo. Nissim Charim
me lo dijo alguna vez, y lo repito en alguno de los programas anteriores, pido disculpas, pero me decía la diferencia entre salir de la casa en la mañana sin saber si ibas a volver vivo Claro. y salir de la casa con una cierta certeza de que uno iba a volver vivo en la tarde. O sea, ese solo hecho ya marca una diferencia radical, ¿no? Claro, o sea, por eso yo hablo del cambio como de aire, de la otra manera de poder caminar, de poder construir, de poder estar. Sí. María Olivia Monkeberg, hay un episodio de tu biografía que yo no quisiera dejar afuera porque es una enorme contribución. El momento en que ustedes forjan las mujeres por la vida. En un capítulo anterior tuvimos a Fanny Poyarolo, quien nos contaba que tú la habías llamado a ella para invitarla y decía yo era comunista, la María Olivia era demócrata cristiana y de alguna manera esta articulación, me dijo dos cosas. Lo primero, en el trabajo callejero antidictatorial no se hacían distinciones de militancias o no se hacían tanto, ¿no? Y segundo, dijo, de alguna manera era un mensaje a los hombres también de que había que generar una unidad para poder enfrentar a la dictadura. ¿Cuál era el mensaje? Háblanos de ese momento y de todo lo que ustedes hicieron. Ya, totalmente de acuerdo una vez más con mi amiga Fanny Poyarolo. Qué bueno que coincidimos también en eso, totalmente. Así fue. Partimos un día, la protesta fue en el 83. Ajá. Espérate. Cuando empezaron las protestas, ¿no? Por ahí. No, las protestas nacionales empezaron el 11 de mayo fue la primera. Sí. Que fue el llamado a paro, que luego se convirtió en protesta. Sí. ¿Ya? Eso es lo que se conmemoró hace poquito, en el 11 de agosto. Justamente 11 de agosto también es otra fecha emblemática para los estudiantes, por la católica, la toma de la católica, sí. Y acá fue una protesta que fue muy sangrienta, la protesta de los 29 muertos. Sí. Que el otro día aludió tanto Rodolfo Siguel como el presidente de la República, sí. Gabriel Boric, sobre los muertos que en ese día, cuando asumió como ministro Sergio Nofre Jarpa. Bueno, no estoy segura si fue ese día o el de septiembre. Yo creo que puede haber sido ese, oye, o el de octubre, septiembre. Una de esas protestas que encontramos que estaba la Patricia Verdugo, periodista del Premio Nacional, después, y la María Rosa, dirigente sindical. Las tres éramos demócratas cristianas. La María era profesora. Bueno, y nos fuimos a la oficina de la Confederación de Trabajadores del Cobre conversando, las tres, haciendo antesala, porque íbamos a hablar con Rodolfo no me acuerdo de qué otra movilización iban a hacer ellos. Bien. Y empezamos a darle vuelta a que encontrábamos que los partidos políticos, justamente como tú dices, esta cosa de que no se unían. Estaba la Alianza Democrática por un lado y estaba el MDP, Movimiento Democrático Popular, por el otro. Ya, hagamos memoria, o sea, no hagamos memoria, hay gente que no tiene idea, pero Alianza Democrática era Democracia Cristiana, Partido Radical, sectores más moderados del Partido Socialista, eso era más o menos, ¿no? Sí. Y MDP la Convergencia Socialista. Exacto. Y MDP era MAPU, comunista. Socialistas de Almeida. Socialistas de Almeida, en fin. Y MIR. Ya. Entonces, veíamos esto y que no había caso, que los hombres estaban en él, como tú dices, estaban en esto y estaban metidos entre medio, apoyando mucho a la Alianza Democrática, el cardenal Francisco Fresno. Ya había dejado de ser cardenal Monseñor Silva Enrique, Raúl Silva Enrique. Entonces empezamos a dar vuelta, ¿qué podríamos hacer? Cuando nosotros teníamos y veíamos a los sindicalistas que se unían, porque la Confederación de Trabajadores del Cobre, pero también los trabajadores del petróleo con Pepe Ruiz y Giorgio, todos, los bancarios, se tendían a unir más allá de sus diferencias ideológicas o políticas de partido. Porque era más importante estar contra la dictadura para que esto llegara a tener fin en algún minuto. Y veíamos que por el lado de las protestas sí se podían. Y en cambio, por acá había esta cosa como que trataban de atenuar la protesta y a la vez en esta disociación. Y sucede que la inmolación
de Sebastián Acevedo. Dijimos, no, estas cuestiones ya no pueden seguir pasando. ¿Ya? Es decir, todos los atropellos de derechos humanos, pero además ahí le habían secuestrado a los hijos. Sí, O sea, esa ya la actual- desesperación del pueblo, ¿no? Sí, sí, una de ellas es diputada actualmente. Sí, Bueno, la María Candelaria la Acevedo. María Candelaria. Bueno, el asunto es que en esto seguimos después la reunión que teníamos con Rodolfo Seguiel, pero seguimos nosotros dándole vuelta. Y empezamos a decir, ¿qué pasaría si cada una de las tres que estábamos ahí, pensemos en amigas que tenemos, en gente de confianza? O sea, lo importante es del factor confianza. ¿Eh? Entonces, todas teníamos amigas. En realidad éramos personas profesionales o artistas. Yo me acuerdo, entonces ya, tú te encargas de llamar a quién sientes como para llamarla. Y ahí, me acuerdo de haber llamado a la Fanny, haber invitado a la Fabiola Letelier. No me acuerdo en ese minuto a cuáles de las otras era cada una, porque no era como una... Sí. Fue una cosa que fueron haciendo así, pero absolutamente en forma espontánea. ¿Ya? Y la primera reunión la hicimos en mi casa. Yo vivía en Vitacura en ese minuto. Y la hicimos en la casa y ¿qué podemos hacer? El qué podemos hacer era la onda. Y ahí luego generamos la primera actividad que fue, y todo esto era como en la misma onda en que estaban tanto los trabajadores organizados, que en ese tiempo pesaban más los sindicatos que hoy, ¿no? Y los estudiantes que se empezaban a juntar en las federaciones estudiantiles, a renacer, todavía estaban en forma incipiente en algunas de las universidades. Y ahí decidimos hacer un acto. Fue bien loco. Después de 2 reuniones, la segunda reunión... Acto inmediato. Creo que puede haber sido o en la casa de la Fanny u otra reunión en la casa de la Elena Cafarena, me acuerdo. Bueno, y el asunto es que nos largamos en un acto que se hizo en el Teatro Caupolicán. Y con un guión, me acuerdo que estuvo la Mónica González y la Ana María Palma haciendo de conductora, la Isabel Aldunate cantando Yo te nombro libertad, o sea, nuestros himnos, que eran Yo te nombro libertad, la cigarra, cantando al sol como la cigarra. O sea, unas cosas con mucho contenido. Yo creo que con mucho contenido. Y así fue saliendo esto y poquito a poco fue prendiendo incluso en regiones. Y es bien increíble mirarlo ahora. Si no teníamos ni celulares, no teníamos ninguna red como ahora. Es bien especial. Y eso, otra de las manifestaciones que creo que impresionaron bastante fue una que hubo aquí en Carlos Antunes con Providencia, en que marchábamos desde los diferentes lados. Unas bajaban desde las comunas de arriba, otras venían desde el centro, y con columnas que una paz, justicia, libertad, que eran todas las cosas que demandábamos. Bueno, en estos programas siempre nos hemos quedado con gusto súper a poco, María Olivia, pero tenemos tu testimonio y tus reflexiones. Quizás para resumirlo todo, una última pregunta. Imagínate que tú tenías 29 años para el golpe. Me sacaste la no, ficha. pero ha sido un piropo, ¿no? Imagínate que hay alguien Perdón, tenía 29. 29 tenías, sí, claro, y tenía ya 3 niños y 2 después. Imagínate. Que nace una guagua ahora, que sus papás le ponen María Olivia, que entra a estudiar periodismo y que en 29 años más va a ver este video, no ahora, o sea, lo va a ver el año 2052. ¿Qué le dirías a esa joven periodista llamada María Olivia que va a tener 29 años en 29 años más? O sea, me estás haciendo que sea esto el testamento. No es un testamento. Un testamento periodístico. No es un testamento. ¿Qué le podría decir uno? Yo creo que, fíjate que mientras conversábamos iban saliendo algunas palabras. El sentido...
hay cosas que yo no sé qué va a pasar en 29 años más. Esperemos que algo mejor que lo que estamos ahora, porque a mí me preocupa mucho lo que ha ocurrido, y que no hemos tocado el tema, lo que ha ocurrido con el modelo de sociedad que se instaló. O sea, la dictadura, aparte de, y justamente creo que hicieron todos esos atropellos a los derechos humanos para poder instalar su modelo socioeconómico, político que instalaron. Y eso lo está impregnando todo. Está impregnando lo que en esos tiempos no lo llamábamos así, pero que hoy día se denomina el modelo neoliberal, ¿ya? Pero donde, además de eso, culturalmente prima el individualismo de una manera terrible. Y eso hace de que se hayan perdido valores que yo creo y espero que nuevas generaciones los retomen, como valor de la solidaridad, el sentido de justicia, el sentido de equidad y justicia social, un sentido más cariñoso, más generoso, menos preocupado de cómo voy yo en la parada, de lo que en la Revolución Francesa llamaban fraternidad, pues, Mario. También, sí, también. Bueno, coinciden nuestros entrevistados en que probablemente el más profundo de los legados que nos dio la dictadura fue el del individualismo y que la solidaridad es una tarea pendiente, ¿no? Qué bonito tener esa tarea pendiente por mucho que sean tiempos duros, pero es algo por lo cual vale la pena movilizarse en el tiempo presente y en el que vendrá. María Olivia Monkeberg, muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a ti por la invitación. Espero que hayas cumplido con los objetivos del programa. Totalmente. Atesoramos mucho tus recuerdos y tus reflexiones, María Olivia. Y con esta conversación llegamos al final de este que es el 8º episodio de Testigos. Que estén muy bien.